Ahora vamos a continuar con la segunda parte de este ejercicio, en donde en la primera parte estuvimos discutiendo cuál era la constante de disipación térmica de una barra que sale de un horno a 1000 grados, una barra de metal. Esta barra se metió a una cámara a 50 grados y se hizo una medición después de 5 minutos. Después de 5 minutos se vio que estaba la barra a 700 grados. Bueno, con estos dos puntos y la ley de enfriamiento de Newton encontramos cuál era la constante de acoplamiento, esta constante de proporcionalidad K. Y después ya pudimos ver cuál era el tiempo necesario para alcanzar otro punto. Ahora lo que vamos a ver es cuánta va a ser la temperatura, cuál va a ser la temperatura a distintos tiempos, y vamos a ver también una forma gráfica de interpretar este ejercicio. Entonces vamos a comenzar ahora con el inciso B. Ahora aquí me pregunta cuál va a ser ahora la temperatura de la barra después de 20 minutos, 1 hora y 2 horas. Una cosa bien importante es que esta fórmula que encontramos aquí, las unidades de tiempo las tenemos que meter en el factor que nosotros encontramos. Aquí nosotros hicimos el ejercicio en minutos, por eso la constante quedó en minutos a la menos 1. Entonces el tiempo que tenemos que meter a esta expresión que está aquí en negro tiene que ser siempre en minutos. Entonces nada más es cosa de meter esta expresión y sustituir el tiempo adecuado, que va a quedarnos de la siguiente forma: 50 más 950 por la exponencial de lo siguiente. Tenemos aquí menos 0.0, así de esta forma, multiplicado por el tiempo. Entonces ahora ya nada más en el primer punto me pide que son 20 minutos por 20. Entonces eso es lo que vamos a tener. Ya aquí entonces la temperatura después de 20 minutos vamos a tener que va a ser 258.19 grados Celsius. Después de 1 hora pues son 60 minutos. Entonces ahora aquí ya nada más es cosa de poner 60 minutos. Vamos a tener que la temperatura después de 60 minutos, o sea 1 hora, va a ser 59.99, vamos a dejarlo así, grados Celsius. Y por último, después de 2 horas, entonces aquí sería 120 minutos. 120 minutos, la temperatura después de 120 minutos, o sea 2 horas, vamos a tener que ya casi llega a la temperatura de la cámara, 50.1 grados Celsius. Entonces pudiéramos pensar que ya después de aproximadamente entre 1 hora y 2 horas ya la barra ya no va a tener una pérdida de temperatura como en los primeros minutos. Entonces esa es la forma de resolver este tipo de ejercicios. Vamos a ver ahora la gráfica en donde nos puede indicar el comportamiento de forma un poco más directa, de forma visual. Vamos a meter esta función que tenemos aquí a nuestro programa de graficador. Vamos a meter entonces nuestra expresión esta que tenemos aquí al lado en negro. Vamos a meterlo aquí al graficador. Esto, recuerden, es el graficador de Desmos. Este es 50 más 950. La exponencial. Tenemos aquí la función exponencial. Aquí la sintaxis es de esta forma. Abro paréntesis. Menos 0.0759. Y después sigue el tiempo, pero bueno, en este caso, como el tiempo es la variable x, lo voy a escribir de esta forma. Entonces aquí ya tenemos nuestra expresión y vamos a ver dónde está nuestra expresión, nuestra gráfica, para poder darle el seguimiento a nuestro comportamiento de este sistema, para comprobarlo. Bueno, como podemos recordar, el eje x es el tiempo y el eje y, el eje vertical, es la temperatura. Recuerden entonces que al tiempo cero la barra comenzaba a 1000 grados. Después de 5 minutos, recuerden aquí hicimos la medición en 5 minutos, llegábamos a 700 grados más o menos. Eso es lo que tenemos aquí, eso es lo que vemos en este caso. Dejamos avanzar el tiempo y ya habíamos encontrado, por ejemplo, el punto para los 400 grados. Para los 400 grados era aproximadamente 13 minutos. Si nosotros dejamos que pase el tiempo, la barra jamás va a llegar por debajo de los 50 grados. Aquí, como podemos hacer la expansión de la gráfica,
tenemos lo siguiente: jamás va a llegar a esta temperatura. Vamos a poder hacer más pequeña la gráfica. Hicimos esta escala, estoy manipulando los ejes y por ejemplo llega el punto en donde se va a estabilizar y va a llegar entonces a los 50 grados. Nunca va a estar por debajo de los 50 grados porque pues no puede enfriarse más de la temperatura ambiente. Si nosotros hubiéramos hecho esto de una forma lineal, esto sería una forma muy equivocada, que sería de la siguiente manera. Esta es la expresión de una recta. Esto sería si nosotros pensáramos que el fenómeno fuera de forma lineal. Voy a explicar a qué se refiere esto. Nosotros tendríamos el primer punto, la temperatura en 0 minutos, tenemos que fue 1000 grados Celsius. Y después habíamos hecho una medición. La temperatura a los 5 minutos habíamos visto que eran 700 grados Celsius. Resolviendo esto, metiendo estos dos puntos a la ecuación de la recta, nos quedaría de la siguiente forma. La temperatura en 0 es igual a m por 0 más b. Esto es igual a 1000 grados Celsius. Aquí ya podemos ver que b va a ser igual a 1000 grados Celsius. Esto, recuerden, es la ecuación de la recta. Después metemos este punto a la ecuación de la recta para obtener el otro punto, la pendiente, que nos da de la siguiente manera. Entonces tenemos la temperatura después de 5 minutos va a ser igual a m, que no lo conozco, por el tiempo, que son 5 minutos, más b, que son 1000 grados Celsius. Aquí es lo que podemos poner aquí, 1000 grados Celsius. Esto va a ser igual a 700 grados Celsius. Entonces aquí es un sistema donde hay que despejar esta m. Pasan los 1000 para el otro lado, entonces m multiplicado por 5 minutos va a ser igual a, queda una resta, quedan menos 300 grados Celsius. Y después nada más hay que pasar dividiendo entre 5, entonces m va a ser igual a menos 60 grados Celsius por minuto. Aquí se fijan, pasa dividiendo y se hizo aquí la división. 300 entre 5 me da 60 y quiere decir que cada que pasa un minuto voy perdiendo 60 grados. La ecuación entonces de la recta, pensando que este es un fenómeno lineal, queda de la siguiente forma. La temperatura, que depende del tiempo, va a ser igual a mi pendiente. Aquí vamos a poner entonces menos 60 grados Celsius por minuto. Y después ponemos el tiempo y después vamos a poner el parámetro b. El parámetro b fueron más 1000 grados Celsius. Entonces esta es la ecuación pensando que la barra va a perder temperatura de forma lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos pensando de forma errónea. Ahorita vamos a ver cuál es el error del planteamiento de hacer este tipo de secuencias como una forma lineal. Si llegamos al comportamiento de los 700 grados, vamos a graficarlo y vamos a darnos cuenta cuál es el problema con esto. Entonces aquí vamos a meter esta expresión que tenemos en negro. Vamos a poner aquí menos 60x más 1000. Tenemos aquí esto que tenemos aquí. Vamos a ver qué pasa entonces con esta aproximación de esta manera. Nosotros tenemos como forma indicada que las dos gráficas nos están diciendo que después de 5 minutos, si se fijan, la línea azul es nuestra aproximación lineal. Lo que estoy diciendo es que cada minuto que pasa yo voy a perder 60 grados. Entonces, si se fijan, la línea azul presenta un comportamiento parecido a lo que yo había medido. Al principio teníamos que estaba recién salida del horno esta barra en 1000 grados. Después de los 5 minutos baja a 700 grados. Pero esa tasa de cambio, ¿qué quiere decir eso? Cada que pasa un minuto va perdiendo 60 grados. Vayan viendo cómo está esto. Pasa el tiempo y tenemos después aquí un problema. Llega aproximadamente a los 16 minutos más o menos, 16-17 minutos, y tenemos que la barra llega a los 0 grados, cosa que no tiene sentido porque la cámara
recuerden que se mantiene una temperatura constante de 50 grados. Entonces la barra, aquí tenemos que está por debajo de esa temperatura. Piensen en esto, es como si ustedes estuvieran calentando, no sé, una tortilla, y la dejan, después de sacarla del comal, la ponen en la mesa y llega un punto en donde la tortilla se empieza a congelar, cuando el cuarto pues está a una temperatura ambiente, digamos unos 20 grados. Entonces se llega a enfriar por debajo de la temperatura ambiente, se empieza a congelar y después, peor aún, llega a temperaturas muy por debajo de lo que tenemos en nuestra cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que este planteamiento de esta pérdida de energía de forma lineal está mal. Lo que está correcto es resolver la ecuación diferencial como lo tenemos aquí, el comportamiento que tenemos aquí en rojo. Un objeto en la naturaleza no llega a ser diferente de la temperatura del medio que lo rodea. Con el tiempo se estabiliza y llega a esa temperatura. Entonces, esa es la forma en la que se comporta este tipo de fenómenos. En este caso vimos ahora un caso de enfriamiento. En el caso anterior vimos un caso de calentamiento cuando se estaba descongelando un pavo. Este es el caso primero de esta sección de ejemplos de aplicaciones de la ley de enfriamiento de Newton. Entonces con esto terminamos este video y más adelante vamos a ver otras aplicaciones de este tipo de ecuaciones diferenciales.